palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahí le damos gracias al Padre. Amado Señor que estás en los cielos, recibe la gloria, recibe la alabanza, Señor. Queremos en esta hora, mi Rey, darte la adoración, darte la honra, la gloria. Nos permite, Señor, poder alegrarnos en ti, poder gozarnos, de poder, Señor, contemplar tus maravillas, poder ver, Señor, lo que tú haces en la vida de las personas. Nos has dado vida, nos has dado, Señor, una salvación grande, que no hay manera, Señor, de poder pagar por ella. Tú nos has dado, Señor, todo lo que antes no teníamos, mi Dios. Queremos glorificarte, queremos exaltarte. Te pedimos también, Señor, que nos des una palabra buena, una palabra, Señor, que pueda ser la que necesitamos, pues tú conoces todas las cosas. Tú nos conoces, Señor, perfectamente. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es el Concilio de Jerusalén. Este tema creo que no es muy conocido. Normalmente la iglesia habla de concilios, la iglesia tradicional. Y en los estudios, pues también se ven, ¿verdad? En la historia de la iglesia, los concilios que la iglesia tuvo a través de los siglos. Pero en este caso nos referimos no a esos concilios que la iglesia tuvo ya en el correr de los años, sino que nos referimos al concilio que está registrado acá, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y lo hemos leído hoy, parte de él, porque casi todo el capítulo 15 nos habla acerca de ese concilio. Pero ¿qué es un concilio, verdad? Pudiera preguntar alguien. Un concilio, hermanos, es una reunión de los dirigentes máximos de una organización, en este caso de la iglesia. En aquel tiempo, pues, como vemos acá, se reúnen con motivo de esa discordia que hubo entre los hermanos de Antioquía y aquellos que habían venido de Judea, específicamente de Jerusalén, y dice que armaron una comitiva, tanto de Bernabé, Pablo y otros de los hermanos de los cuales habían entrado en conflicto en ese lugar y se fueron para Jerusalén a tratar el asunto. ¿Con quiénes? Con los apóstoles, porque eran las autoridades máximas de la iglesia. Entonces, en los concilios, con el paso de los tiempos también, pues, cuando surgía alguna controversia en cuanto a las doctrinas, se reunían todos los obispos de las diferentes iglesias. Cuando decimos obispo, pues nos referimos a los pastores, ¿verdad? Nos referimos a los que tenían la dirección de las diferentes iglesias en todo el mundo. De hecho, que a los concilios más adelante se les llamó concilios ecuménicos, porque quería decir que ahí estaban reunidos los obispos o pastores de todas las iglesias, o principalmente de las más representativas. Así que hoy vemos cómo se reúnen ellos para tratar un asunto delicado, y a la vez creo que nos da también una instrucción a nosotros para cómo resolver algunos asuntos que pudieran quizás salirse de las manos. De hecho, hermanos, que cuando hay alguna situación interna, ¿verdad? En la iglesia, debe de ser resuelta bajo la dirección del Espíritu Santo para comenzar, y luego, pues, los siervos que Dios ha puesto en la dirección, hacerlo, ¿verdad? De una manera, pues, ordenada también. Claro, vuelvo a repetir, cuando algo se sale de control, para eso hay autoridades y la escala pues sigue en escala ascendente, pudiéramos decir. Nosotros somos un ejemplo, ¿verdad? Somos una iglesia filial, somos altar de Dios, pero nosotros somos parte de una organización, ¿verdad? Grande y que tiene, como lo dije la vez anterior,
una organización muy bien establecida. Así que nosotros no estamos solos, ¿verdad? O que quisiéramos decir que podemos hacer nosotros todo lo que quisiéramos, ¿verdad? Y cosas incluso fuera del orden. No, no es así. Entonces quiero que veamos en el mensaje de hoy, en primer lugar, el motivo del conflicto. ¿Cuál fue el motivo del conflicto que se dio en esta oportunidad? El motivo del conflicto es que unos judaizantes habían llegado a la iglesia de Antioquía. Si usted revisa el capítulo 14, los versículos finales que leíamos anteriormente en el estudio de la semana pasada, dice el versículo número 26, incluso el 26, y de allí dice, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos vienen terminando su primer viaje misionero. Hablamos de Pablo y Bernabé. Dice el 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así termina el capítulo 14. Entonces vemos que los apóstoles fundaron iglesias diversas en ciudades del mundo conocido, principalmente en el primer viaje, como veíamos, en la parte de la Asia Menor. Y es así como ellos llegan de nuevo a la iglesia que los había mandado. Vemos todo un orden, ¿verdad? Porque no es que ellos andaban haciendo lo que ellos querían, sino que ellos habían sido encomendados. Lo vimos en el capítulo 13, cómo la iglesia reunida, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y los encomendaron, dice, a la gracia de Dios. Pero hoy que terminan su viaje por diferentes lugares, ellos regresaron al lugar de donde habían sido encomendados. Me encanta esto, hermano, porque hay un orden. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia también. A veces pensamos que hablar del Espíritu Santo, el ser guiados por el Espíritu Santo, pensamos que es hacer cualquier cosa o lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque a mí el Espíritu me guía. La verdadera guianza del Espíritu Santo jamás va a provocar confusión. La verdadera guianza del Espíritu Santo siempre va a llevar a la persona a Cristo. Lo va a llevar a permanecer fiel en la obra del Señor y lo va a llevar, hermanos, a tener armonía en lo que está haciendo con Dios y con las demás personas. Entonces, vienen ellos, terminan su viaje, se quedan ahí, como dicen, mucho tiempo, después de haber entregado el informe, pero cuando pasa el tiempo, resulta que estos hermanitos vienen de Jerusalén. Y como dice más adelante, que lo vamos a ver en el siguiente mensaje, dice que a esos hermanos ni siquiera los habían enviado los apóstoles. Y puede ser, mis estimables hermanos, que hoy en día, de igual forma, las personas que provoquen conflicto en las congregaciones son gente que ni siquiera han sido enviadas. Cuidado con eso, porque nosotros debemos saber que Dios, hermanos, tiene un orden. Lo repito nuevamente, por tercera vez ya. Vean lo que dice. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa declaración es delicada. Por cierto, que ahora para nosotros eso no tiene ningún problema. Porque si yo le dijera a usted, hermano, ¿y usted cómo es salvo? Claro, todos hoy sabemos que es por la gracia de Cristo, que es por creer en Él nada más y que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz y que nosotros solo creímos en Él y hemos sido salvos. Eso lo creemos. Pero hermanos, en aquel tiempo era otra cosa. La iglesia comenzaba. Los judíos se estaban convirtiendo, muchos, en cantidades a Cristo. Hasta ahí no había ningún problema. El problema fue cuando se comenzaron a convertir los gentiles, los paganos, la gente que consideraban inmunda, los sucios, los perrillos. Ellos, ¿qué pasaba con ellos? Y anteriormente yo consideraba que, para comenzar, pues creí que el mayor problema era si los iban a recibir en la iglesia o no los iban a recibir, pero el mayor problema no era eso. Usted puede recibir en su congregación a todo tipo de personas. El detalle es qué va a hacer usted con esas personas. Porque podría ser que sí lo recibimos, pero como dijo el Señor Jesucristo,
recorren mar y cielo para ser un discípulo, pero después, dijo, lo hacen más hijos del infierno que ustedes mismos. Entonces el Señor no quiere religiosidad. Él no quiere que nosotros seamos gentes así, ¿verdad? Legalistas. Más bien el Señor quiere que nosotros nos guiemos por la verdad de Dios. Eso debe prevalecer. Entonces ellos decían, los judaizantes decían, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Vea qué tremendo. Pablo había predicado que la salvación no se puede ganar, que la salvación no se obtiene por ningún rito, por nada que nosotros pudiéramos hacer, no se obtiene por nada, es un regalo de Dios. Pero vinieron nosotros y dijeron, no, si ustedes no se circuncidan, no van a ser salvos. ¿Saben otras palabras lo que ellos querían decir? Si ustedes no se hacen judíos antes, no pueden ser salvos. Usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver ese mensaje hoy con nosotros? Ya va a ver. En nuestras congregaciones hoy puede llegar el legalismo. De igual forma, el legalismo es de lo más dañino que hay en la iglesia. El otro extremo es el liberalismo. Los dos extremos son malos, porque si usted habla de legalismo, mis estimables hermanos, si a la gente hay líderes o hay gente incluso que aunque no sean líderes, quieren alinear a las personas, ¿verdad? Como ellos creen que es un hijo de Dios, o como ellos piensan que va a hablar un hijo de Dios, o incluso hasta cómo se va a mover un hijo de Dios, cómo va a caminar. No, no estamos para eso. La verdad es que, hermanos, hay que seguir a Cristo y siempre lo hemos predicado acá. Cuando una persona recibe a Jesucristo, el Espíritu de Dios viene y lo sella. ¿Quién mejor para guiar a ese creyente que el Espíritu Santo de Dios, hermanos? ¿No cree usted? ¿Qué tal si aquí nosotros nos ponemos y le ponemos varias reglas? Va a traer tal tipo de calzado, ¿verdad? Y va a traer tal tipo de ropa. Y usted se va a vestir así, ¿verdad? Y se va a poner esto y se va a poner lo otro. Y usted va a comenzar a sentir, ¿verdad?, todas esas cargas y al final Cristo lo libertó, pero nosotros le comenzamos a poner un montón de cargas. Total que la gente salió de una carga que estaba en el mundo y viene a la iglesia y la vuelven a cargar, ¿verdad? De cosas que no van, hermanos, ni le ponen salvación ni le quitan salvación. Cuando una persona ha creído en Cristo, es obvio que el cambio viene, oiga lo que voy a decir, de adentro hacia afuera. El cambio se opera de adentro hacia afuera. Pero hay personas que quieren cambiar a la gente de afuera y tal vez la persona ni ha cambiado de adentro. Ahí está el problema, ¿verdad? Cuando quieren decirle cómo se va a vestir, cuando quieren decirle cómo va a hablar, cómo se va a comportar, y la persona apenas llegando viene a la congregación, ni siquiera ha recibido a Jesús. Cuando alguien ha recibido a Jesús, mis estimables hermanos, esa persona va a ver las cosas desde otra óptica. Incluso en el vestuario, si sabe que algo va a ofender a Dios o va a dañar a sus hermanos, lo va a cambiar. Pero no porque se lo estén gritando, sino porque el mismo espíritu le va a poner en su espíritu que eso no es correcto. Lo mismo el hablar. Yo se lo digo porque sé de lo que estoy diciendo, hermano. Soy un hijo de Dios y cuando el Espíritu de Dios vino a mi vida, hermano, yo era mal hablado. Y a cada momento, ¿verdad? Uno hablando y hablando, salían las malas palabras. Seguía hablando, salían las malas palabras. Pero cuando Cristo vino a mi vida, no les digo que no, de repente quería decir una palabra, pero cuando quería salir esa palabra, sentía que algo me trababa acá, y decía, no puedo decir esa palabra. ¿Quién me estaba diciendo eso? No era ni siquiera otra persona que estuviera enfrente, sino era adentro, ¿verdad? El Espíritu de Dios lo redarguye y le hace ver que eso no es así, que no es correcto. Entonces el Hijo de Dios debe de ser guiado por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios no debe ser guiado por normas y que nosotros anotáramos allá, ¿verdad?, 10 reglas que debe cumplir Altar de Dios Nueva Jerusalén. No, están grabadas hoy mejor que el Antiguo Testamento. Ya no están en tablas, ¿verdad?, los 10 mandamientos y las ordenanzas, los decretos y todo eso. Hoy la palabra de Dios está grabada en nuestro corazón. Y qué mejor que esté aquí, hermanos, y que el Espíritu de Dios guiándonos a hacer lo correcto, porque es lo mejor, hermanos. Que el Espíritu de Dios trabaje, que el Espíritu de Dios lo dejemos hacer la obra en cada uno de nosotros. Pero los hermanos decían, si no se circuncidan,
es por demás. Como que hoy usted creyó en Cristo, ¿verdad? Y venga alguien y le diga a usted, mire, y ahí en su iglesia, ¿y ustedes qué es lo que hacen? Pues, no, nosotros vamos y oramos y cantamos y después oímos la palabra. Y bueno, eso es el centro. No, ustedes están mal, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que hacer es ir, ¿verdad? Y celebrar tal fiesta. Por ahí va el judaísmo. No, y ustedes, pues, ¿y qué es lo que hacen? Pues, es que no hacen tantas. Debo de tener hasta cuidado con esto que voy a decir, porque hay gente que le entiende mal a uno. Hay gente que le podría decir a usted, bueno, y mire, usted, el Señor le dice que haga esto y esto y esto y esto, y le dicen tantas cosas, y lo quiere encargar a usted para que usted haga todas esas cosas, y tal vez la gente que le está diciendo que haga eso, ni lo hace. Un ejemplo, no me lo vaya a malentender, porque aquí usted sabe que aquí hay ayunos los días viernes, aquí hay ayunos el primer domingo de mes, aquí hay vigilia, aquí buscamos el rostro de Dios, aquí hay un día de oración los días lunes. Usted sabe que hay búsqueda de Dios, pero hay personas que le pueden decir algo como esto. Mire, hay que hacer tantos ayunos, ¿verdad? Y mire, y hay que hacer tantas vigilias. Y tal vez la persona que está diciendo eso ni siquiera ayuna y ni siquiera vigila. Y a usted lo quiere cargar, ¿verdad? Haga todo eso, porque Dios le va a responder en tal situación. Hace como unos 20 años, un anciano, ¿verdad? Ancianito. Puedo dar testimonio que era un hombre de Dios, porque este hombre, yo sé la palabra que dio y profecía incluso que él dio, pero resulta que él se juntaba con otras personas que esas personas quizás eran más legalistas que él. Y hubo una oportunidad que según lo que él mismo dijo, a él le habían dicho que tenía que hacer 30 vigilias. Se oye algo bonito, ¿verdad? Y yo sé que para algunos que tal vez no sean ustedes, sino que nos vean acá, dirán, qué bueno, ¿verdad? La presencia de Dios y hay que buscarlo y que no sé qué y que no sé cuándo. Pero resulta que lo que les quiero decir es que este hermano, ¿verdad? Él en el afán de querer cumplir con sus 30 vigilias, él allá andaba, ¿verdad? Iba a una congregación, después iba a meter a otra congregación, porque ahí había vigilia. Y ya no había vigilia aquí, entonces iba lejos, a otro lugar, a buscar vigilias, porque él quería sacar sus 30 vigilias, para que Dios, decía él, le diera lo que le habían dicho, ¿verdad? Le habían dado una profecía, supuestamente, ¿verdad? Y así, para no cansarlos, el hermano terminó bastante mal de salud. Hubo un tiempo que ya casi no podía ni pararse, ¿verdad? Porque estaba demasiado débil. Tenía otros problemas que no van al caso de decirlo, ¿verdad? De enfermedad. Pero hay que tener cuidado. O es Dios que está hablando o es alguien que, como dije la vez pasada, solo son mentirosos y charlatanes. Hay que tener cuidado. En otra oportunidad, una persona, ¿verdad? Le dijo a una joven que Dios le iba a dar a alguien, ¿verdad? Le dio una profecía, supuestamente. Y la joven, esa sí era más lista, esa joven. Hay que tener cuidado, jovencitas y jovencitos, ¿verdad? Varones. El hombre supuestamente ungido, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y hablando, ¿verdad? Y hablando, le dio palabras supuestamente a la muchacha. La muchacha se quedó, pero seria. A mí me impresionó. La muchacha se quedó como que nada. No como otras personas, ¿verdad? Que en medio le dicen algo. Amén, Señor, amén, Señor. Dice, amén, Señor. Y no es el Señor el que está hablando. Tal vez el Señor fulano de tal, ¿verdad? Entonces, total, la muchacha se quedó tranquilita ahí por mucha palabra que le dio y la muchacha se mantuvo y siguió. Nosotros oímos todo lo que le dijo, pero ella bien ha de haber percibido por su espíritu que eso no era de Dios. ¿Verdad? Entonces el creyente debe permanecer en el espíritu. Cuidado. En la parte de la circuncisión se le dio a Abraham, lo sabemos. ¿Qué representaba la circuncisión? La entrada al judaísmo. Todo hijo varón a los 8 años lo debían de circuncidar, ¿verdad? Y eso significaba que entraba a formar parte del judaísmo. Y así fue por generaciones. Pero Dios después les dijo que no era eso. Eso era un símbolo. Pero lo que de verdad tenían que tener circuncidado era el corazón. El corazón, ¿verdad? ¿De qué sirve que hagamos tantas cosas y nuestra comunión con Dios no es buena? Usted puede hacer, si quiere, 7 vigilias, porque algunas personas dicen que son bíblicas, ¿verdad? Y 7, como 7 es el número de Dios, entonces hagamos 7 vigilias. Usted puede hacer 7 vigilias, pero si está agrio con otra persona, no le va a servir.
¿verdad? Puede ser muchos ayunos, pero si tiene de enemigo a alguien, no le va a servir. Debemos hacer todo, hermanos, para la gloria de Dios, ¿verdad? Si vamos a ayunar, ayunemos, pero de verdad derramemos nuestra alma delante del Señor. Y si vamos a estar en una vigilia, que eso sea una vigilia de exaltación al Señor, de búsqueda de Dios, y que el provecho sea lo mejor, hermanos. Porque el Señor no quiere, hay personas que se enfocan más en el sacrificio. No, dice, que ahí estoy, dice. Antes conocí a algunos ancianos que decían ellos, saben, las vigilias, me gozo porque eso ha cambiado. Y en nuestra congregación puedo dar testimonio que no es así. Pero decían unos ancianos, ¿saben de qué se agrada el Señor? Decían ellos. O decía que a Dios le agrada, decía, cuando usted está aquí, decía. Y usted decía, cabecea, decía. Y usted ahí se despierta, decía. Y que en algunos lugares las personas buscan la pared y allí recuestan la cabeza. A rato ya están hasta con la lengüita, ¿verdad? Otras hermanas bien atrás, bueno, allá están solo las servidoras. Otras hermanas bien atrás, ¿verdad? Y se sientan y se recuestan allá en la pared. Y ya van buscando un lugar. Eso no es el agrado del Señor, mis estimables hermanos. Y yo sé que ustedes me comprenden perfectamente, porque aquí no es así. Pero si nosotros actuáramos de esa forma y venimos a vigilia, no hemos hecho nada. Dios guarde si al día siguiente se duerme, les decían. Si usted se duerme al siguiente día, pierde su vigilia, decían. ¿Ustedes creen que así es? No, no es así. El provecho es el tiempo que estamos aquí. Ah, no, si hacen medianoche, esa media vigilia, eso no les sirve. Le dice. Gente legalista. ¿Quién dice eso? O ayuno, ¿verdad? Si hace el ayuno, ¿y cuántas horas hizo de ayuno? Y le dice usted cuántas horas. Ah, no, eso no es ayuno. Ayuno es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Legalismo, mis estimables hermanos. Ayuno es la abstinencia de alimentos por un tiempo determinado. Usted ve cuánto tiempo va a estar. Puede ser un día, pueden ser 2, 3, según la necesidad, porque eso es para buscar al Señor de una mejor forma. Entonces, seamos cuidadosos. Pero vean estos hermanos cómo decían, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y Pablo y Bernabé no se quedaron así, ¿verdad? Ellos habían instruido la iglesia. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, dice el versículo 2, y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Dijeron ellos, no podemos resolverlo aquí, nos vamos a la iglesia central. Eso hicieron. Fueron y comenzaron a exponer el asunto. Y ellos, me encanta aquí, esto no lo voy a leer de nuevo porque me lleva más tiempo, pero los versículos que siguen, el versículo 3, el versículo 4, dice que ellos iban pasando por ciudades, pasaron por Fenicia, pasaron por Samaria, porque venían del norte, venían de Antioquía, de Siria, venían bajando hacia el sur para Jerusalén y pasando por esas ciudades, ellos no solamente pasaron, ellos iban contando lo que Dios había hecho, porque hermanos, cuando alguien está agradecido con el Señor, lo acusen o no lo acusen, le digan que su evangelio está torcido o no está, el que está en la verdad sabe lo que Dios ha hecho en su vida. La gente le podrá decir, ah, pero vos, no, hombre, si ahí donde estás, no, hombre, esa iglesia no es iglesia. Deje a los legalistas por allá y usted siga a Cristo. El que le va a dar salvación se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. No hay que complicarnos. Dejemos de lado los legalistas. Ahora, si usted me diera, equilibre las cosas, de acuerdo. Dejemos de lado también los liberales, ¿verdad? La gente que usted dice, no, usted puede hacer lo que quiera y usted no hay problema, usted no se pierde. Su salvación ahí está, ¿verdad? Usted puede andar en pecado, puede hacer esto y puede hacer lo otro, y usted pues no tiene problema porque usted es salvo por la sangre de Cristo. Esa gente así está igual de equivocada, ¿verdad? Porque el Señor dice que viene por una iglesia, ¿cómo es la iglesia? Santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, verdadero evangelio, hermanos. No cuestiones de lo que digan las personas. Entonces, ellos iban anunciando el mensaje. Cuando llegan a Jerusalén, lo recibe la iglesia, lo reciben los apóstoles, lo reciben los ancianos. Y dice el versículo 5, mire cómo es
declara la palabra, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿qué dijeron ellos? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Si somos descuidados, no notamos que estos son otros. Los que estaban allá en el versículo 1 eran los de Siria. Dijeron, hay que circuncidarlos, si no, no son salvos. Como que hoy usted ha creído en Cristo y le dijera, no, 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 si no guardas el sábado, no eres salvo. Así dicen algunos, ¿verdad? No les hagamos caso. No es eso lo que dice la palabra. Entonces, vienen hoy y en el versículo 5 y ellos ya están en Jerusalén, pero en Jerusalén están los del mismo pensamiento. Los judaizantes, dice que ellos venían de los fariseos, nada más ni nada menos que de la secta más rigurosa a la cual había pertenecido el apóstol Pablo. Porque Pablo, antes de ser creyente, era un judío, pero de los más rígidos, estrictos guardadores de la ley. Entonces vienen ellos hoy y dicen, hay que circuncidarlos, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, la misma carga. Hay gente que así son. Hermano, cuando usted ha estado en un lugar semejante, me comprende de una mejor manera de lo que estoy hablando. Pero a veces el que no ha pasado por esos lugares, sí oye decir, pero no sabe exactamente qué es lo que pasa en esos lugares de legalismo. Si nos pusiésemos a hablar acerca de las cuestiones del legalismo, les aseguro que se hace otro mensaje y se hace vigilia incluso. Pero baste con decir que hay cargas, hay imposiciones que no son de Dios, son de los hombres. Y le hacen creer a las personas que lo que les están diciendo es de Dios. Ah, no, dice, que esto me lo reveló Dios, dice. Una forma de vestimenta. Yo encuentro en la escritura que la Biblia dice que hay que vestir honestamente. Eso sí lo encuentro. Hay que vestir con pudor y modestia, dice la escritura. Hombre y mujer. Quiere decir que se vista honestamente, correctamente, ¿verdad? Sin andar enseñando lo que usted ya sabe. Eso dice la escritura. Pero luego, ya que a usted le diga, mire, usted se va a vestir de este color, eso ya no dice la escritura. O que se va a vestir con esta falda, que es así de esta forma. O ese sombrero que usted se va a poner, hermano, ¿verdad? Eso ya no dice la escritura. Son cuestiones de costumbre de ciertos lugares. Entonces, hay que ser cuidadoso. Allá los obligaron. Guarden la ley. Circuncídense. Si no, no van a ser salvos, decía el versículo 1. Y ahora, al pasar a la segunda parte de nuestro mensaje, es la discusión del asunto. Del versículo 6 en adelante. Se reúnen con los apóstoles y ellos quieren salir de la duda. No es que ellos estuvieran en duda, sino más bien la controversia que se había dado, que a la iglesia le estaban confundiendo. Entonces, ¿cómo es? Pues, ¿es salvación solo por creer en Jesucristo? ¿O es salvación por creer en Cristo, pero circuncidarnos también y guardar toda la ley? ¿Cómo es la salvación? Hoy ya no es la ley y la fe, sino que hoy dicen la fe y las obras. Y muchos creyentes de las iglesias todavía no saben ese conflicto. Todavía no lo entienden. No, dicen algunos, somos salvos por la fe y por las obras. Está contradiciendo la doctrina, ¿verdad? Porque la Biblia dice que somos salvos por la gracia bendita de Dios, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y dónde quedan las obras entonces? Me va a decir alguien. Son el resultado, mis estimables hermanos. Una persona salva por la gracia de Cristo, dice el apóstol en los Efesios, que dice que Dios ha preparado obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Ya el versículo 8 dijo que no somos salvos por las obras, sino por creer en Jesucristo. Entonces hay gente que no entiende muy bien esto todavía. Y el conflicto que se dio allá todavía hay en algunas expresiones de la iglesia evangélica. Dice el versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, oiga, es que los problemas doctrinales no son tan sencillos. Si viniera acá alguien predicando otra cosa, le digo que aunque estamos enseñando doctrina, y por cierto, dentro de poco vamos a enseñar de nuevo, pero aún así, siempre hay alguna gente que eso nunca lo había oído, va a decir.
y le parece bueno, aunque sea la peor herejía que alguien pueda decir. Entonces dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Miren lo que dice. ¿Sabe de qué está relatando él? Del acontecimiento cuando fue llamado por aquel hombre que se llama Cornelio. Cuando él llega, usted sabe que ya pasamos por ahí, encuentra todos los familiares, los amigos, los conocidos, estaban reunidos. Y cuando Pedro predica su mensaje, qué maravilloso es cuando hay sintonía del Espíritu de Dios, hermanos. Dice que ni había terminado siquiera de decirles lo que les iba a decir cuando el Espíritu de Dios cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, al igual como lo habían hecho los judíos anteriormente. Entonces, la confirmación de que los gentiles, de la misma forma que los judíos, también eran alcanzados por la gracia bendita de Dios. Entonces, Pedro hoy les está recordando. Ustedes se acuerdan, les dice. Vea qué testimonio. Por eso es importante, como siempre hemos dicho, que no hablemos al aire, sino que veamos las evidencias de lo que Dios hace. Le sigue diciendo, versículo 8, y Dios que conoce los corazones, ¿cuántos lo creemos? Dios conoce los corazones, hermanos. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ya les di la cita bíblica, está en Hechos 10. Todo el capítulo 10 de Hechos, este es episodio al cual se hace referencia acá. Luego el versículo 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esos dos versículos son centrales en la discusión de lo que Pedro está diciendo. ¿Por qué le está diciendo? Cuando fui yo a predicar a los gentiles, dice él, Dios dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Es como que se va más a lo de adelante y luego retrocede un poco, porque el versículo 9 dice que Él les purificó por la fe sus corazones. ¿Sabe lo que significa eso? Nacieron de nuevo. Los gentiles nacieron de nuevo. Al igual que nosotros, no habíamos hecho nada, pero cuando nos predicaron el mensaje, creímos en Jesucristo y Él purificó nuestros corazones. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cuánto pagamos? Nada. ¿Cuántas vigilias hicimos? Nada. ¿Cuántos ayunos hicimos? Nada. Solo dijimos, Señor, te recibo en mi corazón. Perdona todos mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Y nos guiaron en oración. Y eso fue lo que hicimos. La gente que no entiende esto, hermanos, no ha nacido de nuevo. Puede estar varios días, incluso pudieran ser años. Y si no ha nacido de verdad, luego desaparece de la congregación. Un señor ya hace varios años, él llegaba a la iglesia y él le decía a uno de los ministros, hermano fulano de tal, le decía, usted se acuerda, ¿verdad? Le decía, aquí a la iglesia, a mí nadie me trajo, le decía. Oiga el razonamiento. A la iglesia nadie me trajo a mí, ¿verdad? Usted se acuerda, ¿verdad? Ah, sí, le decía el hermano, era bien, hermano bien maduro, bien espiritual. Mire, a mí Dios me habló directamente. Y cuando yo llegué ahí, ¿se acuerda? 7 días de ayuno traía. Ah, Dios mío, dice uno cuando oye ese razonamiento. Y después de eso, ¿se acuerda que a mí nadie me hizo llamado? No, es que yo solito, yo ahí estaba. Nadie me había hecho llamado, pero yo recibí a Cristo. Dice uno, bueno, hay que darle las coronas ya a este hombre, ¿verdad? Porque ya la ganó, pues, ¿verdad? No necesitó salvación de nadie. Él solito se salvó. Así, resumido, él solito se salvó. Entre comillas, porque en realidad nadie se puede salvar por sí solo. Entonces, lo mismo es la parte religión, hermanos. Usted ve que ya se acerca la semana, ¿verdad? Y ahí las personas, es lastimoso, pero se puede ver los sacrificios que hacen, que no les abona nada. Puede ir todos los kilómetros que quiera y sangrarse todo lo que quiera a las rodillas,
y latigarse todo lo que quiera, ¿verdad? Para purgar los pecados supuestamente, pero eso no le abona nada. La Escritura dice que solamente debes de creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Porque Dios es el que purifica los corazones de las personas. Ahora, estando en Cristo, por supuesto que nosotros debemos obrar, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Un corazón cambiado obra diferente. Un corazón cambiado ama a su prójimo. Un corazón cambiado, hermanos, sirve en la obra de Dios sin reparo, porque sabe que Dios está aquí en su corazón. Entonces, Él les dice, los cambia en su corazón, les da el Espíritu Santo igual que los judíos, y el testimonio de Pedro es concluyente. Versículo 10, ahora pues, óigala, cómo los enfrentó a los que estaban hablando que tenían que circuncidarse. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Quizás estas palabras anteriores que yo he estado diciendo todavía, podría ser algunas personas que nos ven en la red e incluso alguien que estuviera con nosotros le parezcan duras de recibir. Porque al que le gusta siempre vivir un evangelio legalista, quiere que lo alaben y quiere que le digan que tiene 10 porque es la persona más espiritual de la congregación. Hermano, si usted es espiritual, Dios lo conoce. Hermana, si usted es espiritual, Dios la conoce. Y usted no necesita que los demás le anden exaltando, ¿verdad? Y tirando flores porque es número uno. No necesita eso. Entonces, Pedro les dice, ¿por qué quieren ponerle un yugo a esos hermanos que ni siquiera los antepasados, todos los patriarcas, ni nosotros hemos podido llevar? Dice Pedro. ¿Qué más claras las palabras de Pedro, hermanos? ¿Por qué nosotros hoy vamos a querer vivir un evangelio así todo, ¿verdad? Y que va caminando. ¿Y cómo me cuesta? Dicen las personas. Y vieran, dice, que el diablo no me deja tranquilo. Y solo del diablo hablan personas que solo del diablo hablan. Y es que el diablo me trae, dice, y el diablo y que no sé qué. Y no declara las bondades de Dios. Claro que el diablo se opone y la Biblia dice que anda como león, ¿verdad? Rugiente, pero ese león es solamente la imitación del verdadero león, el león de la tribu de Judá. Y el león de la tribu de Judá es el que está con nosotros. Y él es el vencedor, como decíamos anteriormente, como dice la carta a los Colosenses. Él es el que ha exhibido públicamente a todos aquellos principados y potestades. Y si Cristo es nuestro vencedor, nosotros también somos vencedores en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? Bendito sea Dios. Entonces dice, nadie pudo llevar ese yugo. ¿Y por qué entonces lo vamos a poner a esas personas? Ellos eran gentiles para comenzar. No tenían nada que ver con la cuestión ley. En Gálatas capítulo 3, versículo número 24, 3:24 de Gálatas, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley solamente dirige a las personas y les hace ver su vida miserable, les hace ver que no pueden salvarse hasta que Cristo se manifiesta en su vida, ahí es salva a la persona. Versículo 25, pero venida la fe, como quien dice, ya habiendo muerto Cristo por nosotros, ya no estamos bajo el ayo. Ya no debemos volver atrás, ni al mundo, ni a las cuestiones de la ley. Eso se ha cumplido en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, él cita este pasaje para demostrarle eso a los hermanos. Luego dice el versículo 11, si volvemos a Hechos, dice el 11 y vamos terminando ya. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo se salvan los judíos? Por creer en Jesucristo, por la fe en Cristo. ¿Cómo se salvan los gentiles? Por la fe en Jesucristo. No hay
dos medios de salvación. No hay, usted sabe que no hay varios caminos. ¿Cuántos caminos hay? Uno solo. Dice que su nombre es Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, ¿qué más necesita usted? ¿Qué más le pudiera decir a una persona? No, es que te voy a llevar aquí, ¿verdad? Vas a ver que vas a estar completo, ¿verdad? Es que no has experimentado todavía lo que es, ¿verdad? Ser cristiano. ¿Qué más necesita usted si tiene a Jesucristo? Congregaciones hay miles, hermanos, en nuestro país y en el mundo. Pero si usted está en Cristo, es salvo si está aquí en Altar de Dios Nueva Jerusalén, y es salvo si está en una iglesia profética, es salvo si está en una iglesia de Asamblea de Dios, si está en una iglesia bautista, en una presbiteriana, metodista, en la que esté. Si entregó su vida a Jesucristo y Él le ha limpiado sus pecados, usted es salvo. No debe de estar dudando de nada, ni pensando si está en la iglesia correcta o falsa. Si Cristo está en usted y usted le entregó su vida, usted es la persona más feliz en esta tierra. Yo así lo considero, que soy un hijo de Dios porque Cristo pagó por mis pecados. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra a ese Cristo maravilloso? Bendito sea el Señor. No hay más medios de salvación. Creí llegar a la mitad de ese discurso, pero no fue posible. En esa presentación del discurso participan tres. Bueno, claro, hablan varios, pero tres son los que sobresalen. Hemos visto el discurso de Pedro. Luego le dan la oportunidad a Pablo de hablar lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y cuando ellos callan, luego vienen las palabras de Jacobo, que son palabras, como quien dice, así como dicen, para ponerle la tapa al pomo, para cerrar toda la discusión. Jacobo, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, dijo en el siguiente mensaje vamos a ver que hace como ¿cómo le llaman? Como una síntesis o como un resumen de todo lo que habían discutido en el concilio, y al final determinan que la ley no era para los gentiles, que no había razón, y les envían una cartita, redactan una carta en la cual me encanta porque dice, nos le ha parecido bien al Espíritu Santo, mire qué maravilloso, y a nosotros. Y les escriben. Quiere decir que quien debe dirigir la iglesia es el Espíritu Santo y no las ideas de las personas. Ah, no, si como hombre uno y si no estudia la escritura, cualquier cosa va a venir a decir. Le va a decir que eso es la voluntad de Dios. Pero no, la iglesia debe ser entendida, incluso en este caso. Debemos saber que aunque no predique usted, lea la escritura. Y no la lea solamente en la pantalla o aquí cuando estamos en el culto, léala en su casa. Y si usted lo hace así, cuando oiga que alguien, Dios no lo quiera ver entre nosotros o en otro lugar, comience a decir una sarta de herejías, usted va a decir, no, está desviado, va a decir rápido. No es así, ¿verdad? Si usted lee la escritura, usted va a saber qué dice la escritura. Si no la lee, va a caer lo mismo que la religión. La religión, el sacerdote dice un montón de cosas y la gente dice, amén, dice la gente, cantadito. Aunque lo diga cantadito, igual es mentira, ¿verdad? Así que hay que ser cuidadosos a lo que nosotros le decimos amén, a las palabras. ¿Verdad? Cuidado, cuidado. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias. Mi gran Señor, mi gran Padre. Tú nos permites, Señor, poder exaltarte, poder bendecirte, Señor. Mi Rey, mi Dios. Hemos oído tu palabra, Señor, que nos habla claramente, Señor. El único medio de salvación eres tú, mi amado Jesús. Eres el único. Nadie más puede dar salvación. No podemos agregarle más, Señor, a tu sacrificio perfecto por nosotros. Mi Dios, enséñanos cada día a estar firmes en tu palabra, a poder estar anclados, Señor, en tus promesas, y que nada de este mundo pueda desviarnos y llevarnos, Señor, hacia el error. Cuando haya personas, Señor, que quieran movernos hacia otras verdades, entre comillas, que sepamos, Señor, que tú eres la verdad, que no hay nada más
que nosotros podamos descubrir o ir, Señor, en pos de otras cosas, que podamos estar anclados en ti, mi amado Jesús, pues tú has dicho que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por ti. Te pedimos que nos guíes siempre, que nos ayudes en los momentos, Señor, cuando alguien, Señor, nos plantee el error, que podamos estar firmes ante esas situaciones. Guía